Es un placer estar aquí con ustedes, estar juntos en la tarde y además es de suma importancia poder compartir la experiencia de Brasil, escuchar la experiencia de los compañeros, porque dos cosas. Primero, las multinacionales se organizan de manera global, ¿no? Entonces, las estrategias de la industria están en todos los países, ¿no? De manera muy parecida. Y el otro punto es que lo que hemos visto especialmente, ¿no? En los distintos países es que cuanto más débil es la legislación nacional, más fuerza tiene la industria. Y ella sabe. Entonces, por las estrategias de las industrias ser globales, ellas aprovechan los países y las diferencias entre los países para hacer su marketeo más agresivo o menos. Por lo tanto, es de suma importancia tener las conversas entre los países y dividir las experiencias y lo que pasa en cada país y uno poder aprender, ¿no? Y estar junto con los demás. Eh, yo, yo tengo una presentación de ¿ustedes la ven? ¿Ya está? Sí, se puede ver. Si querés, podés ponerla en modo presentación para que ocupe Perf- toda la pantalla. Perfecto. ¿Así está? Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, Brasil tiene una historia muy particular y muy importante, ¿no? Que un poquito antes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Discutir, ¿no? Y crear el código, un profesor que fue ministro de la Salud de un estado de Brasil se dio cuenta que los niños no estaban amamentando como deberían. Su primer programa de incentivo a la lactancia materna en 81, ¿no? Y en este mismo año, como dijo el compañero Jaime, la Organización Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional, ¿no? En Brasil, la red IDFAM fue creada en 83, ¿no? Y Brasil aprobó una legislación nacional en 88, ¿no? Que fue una resolución del Consejo Nacional de Salud que limitaba la publicidad de los sucedáneos de la leche materna, ¿no? La pelea de la sociedad civil para lograr tener una ley es muy grande y muy difícil, ¿no? Entonces, solamente en 2006 nosotros aprobamos una ley federal, ¿no? Pero esa ley demoró 9 años para entrar en vigor, ¿no? Entonces, solamente en 2015 ¿no? Tenemos aprobado una ley con una regulamentación. Y la ley de Brasil es una ley muy fuerte, muy efectiva, ¿no? Y es un buen ejemplo de una ley de protección de la lactancia materna y de la publicidad de los sucedáneos. Pero hay leyes que se aplican y leyes que no se aplican, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una súper buena ley, ¿no? Y tenemos las agencias nacionales que son incumbidas de hacer la ley, ¿no? Poner en práctica la ley y hacerlas cumplir, ¿no? Pero no es fácil. Y ahí, de vuelta, estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros que me antecedieron, de que aunque nosotros tenemos la ley, las puniciones
para las infracciones de la ley son muy pocas, ¿no? Ahorita, el Brasil hace monitoreos hace mucho tiempo, ¿no? La red IPFA en Brasil hace monitoreos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahorita en medio de la pandemia, el último monitoreo nacional, ¿no? Hecho en casi todo el país, encontró muchísimas infracciones. Entonces, lo que pasa, la ley no se cumple, ¿no? La ley no se cumple. En todos los municipios, los 115 municipios donde fue hecho un monitoreo, siempre se encontró alguna infracción, ¿no? Y de muchos tipos, sea del etiquetado, sea la promoción prohibida, que trata de las fórmulas infantiles, la promoción comercial indebida, que es cuando es necesario tener una advertencia, ¿no? Es posible tener promoción, pero juntamente con una advertencia, ¿no? Y además en los servicios de salud, o sea, regalos, publicidad, amostra gratis, etcétera, ¿no? Los servicios de salud. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas? Primero, es muy difícil para la población darse cuenta que una promoción es mala, ¿no? Especialmente porque tenemos mucha desigualdad social, tenemos mucha pobreza. Entonces, entre los pobres, decir que tener un producto por un precio rebajado, es difícil convencerlos que eso es malo. Ese es el primer punto. Segundo, la industria tiene una inversión altísima en publicidad, ¿no? Y a cada momento hay nuevas estrategias de marketing y a cada momento hay nuevos productos, ¿no? Cuarto punto, los profesionales de salud, los médicos, los pediatras, los enfermeros, los neonatales, tienen una fuerte influencia en su formación profesional de la industria. Ellos conocen los productos, ellos saben cuáles son los productos más adecuados para sei lá qué cosa, y etcétera, y ellos reciben muchos regalos, ¿no? Y el comercio virtual es muy fuerte, ¿no? Y tiene estrategias muy fuertes donde el monitoreo, que sí hace mucha diferencia, el monitoreo no llega, no alcanza. Entonces el comercio virtual, el e-commerce tiene una capacidad de llegar a mucha gente sin que uno pueda contestar. Bueno, nosotros al tiempo hemos logrado muchas fortalezas, ¿no? El monitoreo anual, ¿no? El Brasil hace monitoreo anual hace 20 años. Eso es muy importante, ¿no? A cada 2 años hacemos un encuentro nacional, un importante encuentro nacional de lactancia materna y alimentación complementaria que fortalece los actores, sea gubernamentales, de la sociedad civil, pro lactancia materna. Les hago una invitación. El próximo año el encuentro va a ser realizado acá en Brasil, en una parte muy bella de Brasil, que es el estado de Paraíba. Y tenemos muchas ganas de invitar y que los compañeros de toda América Latina participen. Entonces, tenemos la intención de hacer un encuentro latinoamericano. Muy bien. Hemos tenido
la red IDFA, que hace los monitoreos, ¿no? Tiene logrado parcerías muy importantes, ¿no? De muchas otras organizaciones. Cuando el gobierno nos da cuenta de hacer cumplir la ley, la sociedad civil tiene la obligación, ¿no?, de vigilar, ¿no? Y ahí se creó una iniciativa muy importante, que es un observatorio de publicidad que está en la internet y que tiene abogados y acciones judiciales, y las infracciones son no, puestas a público. Entonces, es una iniciativa bastante fuerte, ¿no? Eh, Tratamos siempre de fortalecer los órganos del gobierno que hacen la vigilancia, en el caso de Brasil, la Agencia Nacional. Tenemos, junto con el gobierno, un grupo de discusión sobre lactancia materna, ¿no? Y tenemos un grupo de participación en el Códex Alimentarios, que decide los estándares de los productos especiales para alimentación de los niños, ¿no? Entonces, en este foro de discusión del Códex Alimentario se toman decisiones muy fuertes, muy fuertes. Entonces, es muy importante tener una participación activa en este foro de discusión, porque los estándares que están en el Códex, en general, generan leyes nacionales en muchos países, ¿no? Bueno, para hacer cumplir la ley, ¿no? Hay que acabar la publicidad indebida y la publicidad no ética, ¿no? Regular el comercio electrónico, ese es un reto muy fuerte. Regular las redes sociales, que tienen un papel importante, ¿no? Y formar profesionales de salud que sean comprometidos y conozcan la ley, y conozcan los derechos, y conozcan, ¿no?, las necesidades de los niños, ¿no? Y al final hay que aplicar sanciones, lo que somos muy débiles en este punto. De manera muy rápida, les quiero contar un poquito lo que dijo el compañero Jaime Delgado del caso judicial que ha llevado a cabo Brasil contra la Nestlé, y que ha logrado un parecer positivo de la justicia, que es justamente sobre promoción cruzada. O sea, son dos productos que tienen leyes distintas. Las fórmulas infantiles en Brasil no se puede hacer ninguna promoción comercial. Los alimentos complementarios sí se puede hacer promoción. Entonces acá nosotros tenemos estos dos productos, ¿no? En el lado derecho de la pantalla, la fórmula infantil, y del lado izquierdo el compuesto lácteo, que es una bebida láctea. Es una aberración, es una tontería. Y ellos son idénticos. Entonces, sí se puede hacer publicidad de esto que está, de esto Nesto Nutri, se puede hacer publicidad. Y cuando la empresa, la Nestlé, hace publicidad de la Nesto Nutri, al mismo tiempo, indirectamente, hace del Nestogeno. Entonces fueron más de 5 años de estudios y documentación con expertos de muchas áreas de la publicidad, de gente de comunicación, de gente de artistas plásticos, personas que trabajan con imagen, para juntar una argumentación fuerte para interceder en la justicia, ¿no? Mira cómo son
semejante el etiquetado de los productos, ¿no? De un lado las fórmulas, del otro, ¿no?, los productos equivalentes que no son fórmulas. Entonces, Brasil logró un parecer positivo. Por supuesto que la Nestlé recorrió y entró con una liminar, y nosotros seguimos la pelea y creemos que va a durar unos 10 años. Pero este es un primer logro fantástico, fantástico. O sea, la documentación para eso fue muy importante de hacer. Entonces, la manera como se construyó el proceso, incluso con com o depoimento de muitos consumidores, não? Que dizem, mira, eu comprei um produto que eu creia que era uma coisa, mas em realidade é outra, hace mal para menino, eu pode consumir, ou eu consumo por último, para que não lo perca de todo, etc. Então, estas informações foram como os elementos do processo que fue muy importante y es una victoria de Brasil, pero es una victoria del mundo, ¿no? La lucha sigue, tenemos que estar juntos y juntos somos más fuertes, eso es lo más importante. Muchas gracias, un placer y me pongo a disposición.